Último tramo de Entre Líneas, es con mucho gusto que vamos a recibir, como les habíamos prometido, al flamante presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pereira, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Suena raro esto de presidente. ¿Qué diferencia hay entre la coordinación y la presidencia? Bueno, que la gente comprende cuál es la tarea que uno va a desempeñar, ¿no? Digamos, cuando se eligió la figura de los coordinadores, Pepe Delía todavía ejercía el cargo de presidente honorario. En aquel momento estaba Lalo Fernández, Sí. estaba Cristina González y creo yo que el tercero era Clavijo, Edgardo Clavijo. Y entonces de alguna manera había una presidencia y tres compañeros que coordinaban la tarea del presidente. Luego, por obvios motivos, Pepe Delía siguió siendo presidente honorario y esta figura se mantuvo y hasta ahora se había decidido mantenerla, pero es muy raro para la gente entender que es un coordinador de algo, ¿verdad? Sin embargo, la figura del presidente, del secretario general y del vicepresidente las comprenden todos los vecinos, todos los militantes sindicales, todas las organizaciones sociales y políticas, con lo cual yo creo que es un cambio cualitativo, en el sentido que la gente va a comprender cuál es la tarea que cada uno de nosotros le toca desempeñar dentro del ámbito, que no supone ni suprimir al secretariado ejecutivo y creer que estos cargos pueden decidir por encima de, y mucho menos a la mesa representativa, simplemente que van a tener tareas de representación legítimamente otorgadas por un Congreso muy numeroso, ¿no? A propósito del secretario ejecutivo, 3 integrantes y todos hombres. Sé que ahora hay alguna comisión en la que se ha incorporado alguna mujer, pero es un dato llamativo. Un dato alarmante. El peor de los datos del Congreso es ese. Y responde, a mi gusto, a un formato estatutario que no posibilita otra cosa. Es decir, el PIT-CNT votó democráticamente la cuotificación, digamos, la ley está votada, la Constitución no lo permite, porque la Constitución le da a los sindicatos la total autonomía para elegir a sus representantes. No puede intervenir en si son hombres o mujeres, en si son 2 hombres o un hombre y una mujer, no puede intervenir en nada, con lo cual, cuando se arma la lista, la mayor parte de los compañeros que van a integrar la mesa representativa son varones, de 44 quedaron 8 mujeres, y bueno, cuando se va a elegir el secretariado, la condición es lo que sucedió, que finalmente no haya compañeras dentro del organismo, lo cual, insisto, es un dato dramático porque es malo para la democracia interna del movimiento sindical, es malo para el mensaje integrador que el movimiento sindical tiene que dar, y sobre todo es malo porque no da cuenta de una realidad, que es que la mitad de las afiliadas casi son mujeres y que la mitad de las delegadas al Congreso eran mujeres. Con lo cual tenemos un problema de base que solo se puede resolver con acciones positivas, y una acción positiva claramente es reformar el estatuto para que efectivamente el estatuto permita que 1/3 de las mujeres integren la mesa representativa y como correlato 1/3 de las mujeres integren el secretariado ejecutivo. No obstante, se va a tomar mañana una decisión que yo creo que es muy acertada, que es incorporar a la compañera Fernanda Aguirre como responsable de la Secretaría de Derechos Humanos. Es una compañera de vastísima trayectoria dentro del Sindicato Gastronómico y Hotelero del Uruguay. Se va a incorporar a la compañera Milagros Pau como compañera de la Secretaría de Género y Equidad del PIT-CNT, es una militante de AEBU, histórica militante del Departamento de Género y Equidad, y yo creo que la propuesta va a ser que Tatiana Antunes, que es una militante de Suinau, ingrese por los jóvenes, de forma tal que le dé al secretariado una relación de fuerzas equivalente a cerca del 1/3. Esto no resuelve el problema, porque sigue habiendo un problema a fondo, pero con la sensibilidad que tiene que tener un ejecutivo, toma una medida a los efectos de paliar una situación que claramente es injusta y antidemocrática sobre todo, ¿no? Y mientras tanto hay que cambiar ese estatuto, que ¿cuánto tiempo puede demandar esto? Y yo no sé, yo lo quiero cambiar desde el año 1996 y hasta ahora no he podido. O sea, ¿hay un tema de fondo también cultural en esto, en el movimiento sindical? bueno, yo soy de los que creo que si uno se propone modificar la Constitución, tiene que poder mirar hacia adentro y poder cambiarse a sí mismo. Este estatuto es del año 66, es fundacional. Tiene cuestiones, fíjate vos que se sigue llamando CNT en el estatuto, ni siquiera el nombre ha sido modificado. No obstante, hay cosas del estatuto que todos compartimos que hay que mantenerlas porque son las garantías de que la unidad pueda prevalecer. Por ejemplo, la autonomía de los sindicatos, por ejemplo, que sea una mezcla entre convención y central sindical, por ejemplo, que haya un equilibrio de orientaciones políticas, cuadros y sindicatos dentro de la mesa representativa, y hay otras que hay que adecuarla al mundo del trabajo actual. No tiene nada que ver el mundo del trabajo de los 70 con el mundo del trabajo del 2015. Está claro. Con lo cual hay que lograr que ese estatuto se transforme
en lo que el movimiento sindical es hoy, la realidad de lo que el movimiento sindical es hoy. Pensemos que en el 70 no había teléfonos casi, había un borne por cuadra, había que pedir un borne, era un problema tener un borne por cuadra. Ahora la comunicación hace que sea casi en línea, ¿verdad? Nosotros estábamos diciendo algo en el Congreso y alguien lo estaba colgando en la página web del PICNT. Bueno, este cambio tiene que ser revisado a la luz de lo que se precisa para que nuestra organización sea más grande, más musculosa y con más cabeza. A propósito de cambios hacia la interna de la central, además de este cambio en el estatuto, ¿cuáles son las otras prioridades que tiene? Bueno, la central tiene que ir a afiliar a sectores que ha crecido, pero necesita crecer más. Por ejemplo. Claramente comercio y servicios. Ahí pasamos de 4.000 a 40.000. Es decir, multiplicamos por 10 en 10 años. Pero hay todavía cerca de 100.000 trabajadores que podrían ser afiliados a un sindicato del comercio. Están en lugares, no es tan fácil, están en lugares donde de repente el único trabajador, está él y el dueño, o está él, un familiar del dueño y el dueño, pero igual hay que hacer el esfuerzo para que esté dentro del sindicato, para que opine y para que tenga la fuerza que tiene que tener, y yo creo que es posible como se logró en muchos lugares. Está el tema del sistema financiero, digamos, lo que no es tradicional, básicamente estamos hablando de hábitats, repagos, pero también casas de cambio, y ahí hay 6 o 7.000 trabajadores para afiliar. Estamos hablando del sector de las trabajadoras domésticas, que tienen un buen número de afiliados para el poco tiempo que han logrado conformarse como organización, pero que hay 50.000 trabajadoras para afiliar a lo largo y ancho de todo el país, y decenas y decenas van todas las semanas a afiliarse a la central sindical, y hay que hacer un proceso para ayudar, porque ahí hay que afiliar en las paradas de ómnibus, en la estación de Río Branco, en la estación del tren, en la parada del ómnibus de Berro y Pagola. Digamos, la afiliación esa es una afiliación más callejera, y ahí la organización del PICNT tiene que ir a ayudar al SUTD para que efectivamente se multiplique en las nuevas tecnologías. ¿Y por qué es tan bajo, tan bajo no, pero por qué los niveles de sindicalización en estos sectores es más bajo que los tradicionales? ¿Porque falta organización para juntar esas adhesiones? No, porque lleva tiempo. Nosotros llevamos, desde la crisis 2003, que llegamos a 103.000 afiliados, llevamos 10 años y hemos llegado a 400.000. Yo te diría que no hay ninguna organización en un lapso de 10 años que haya más que triplicado su afiliación, casi cuatriplicado. Ahora, lleva su tiempo, son sectores duros de afiliar, no tienen una historia dentro del movimiento sindical, pero tenemos que hacerlo. Porque ¿Y hasta cuándo se podría llegar? ¿400.000 se puede llegar hasta Bueno, yo he planteado 500.000 como objetivo del próximo Congreso, y es posible, y es viable, y hay que colocar la organización. Hoy de mañana estuve en la primera reunión de trabajo con Marcelo y con Joselo, viendo cuáles serían los mecanismos que deberían aplicarse. Seguramente de la tarea se va a encargar Marcelo, y con un equipo de trabajo y en coordinación pura y dura con los sindicatos del sector, porque no es que la central va a caer, afiliar a como fuere, va a caer organizadamente junto con el sindicato del sector. ¿Y cómo están los aportes financieros a la central? Bueno, mucho más regulares, ¿no? ¿Sí? Fuimos al congreso más grande de la historia del Uruguay, en una central que siempre ha tenido buena representación en Uruguay, pero este congreso llegamos con 1.156 delegados, es decir que están cotizando a la central sindical 240.000 trabajadores, es la cifra récord. Yo creo que se puede llegar en este año a 350.000, que sería una cifra óptima. Yo recuerdo cuando se da este boom por la sindicalización con el advenimiento del gobierno de izquierda, una de las preocupaciones era la inexperiencia que se mostraban por parte de algunos sindicalistas nuevos, jóvenes, que tomaban medidas tal vez demasiado radicales y sin respetar un proceso, digamos, de gradualidad. ¿Es un elemento que al PICNT le preocupa o ya no? No, es un proceso que lo hemos superado poniéndole cabeza, ¿verdad? Nosotros decíamos que la medida de ocupación es una medida legítima, en tanto es parte del derecho de huelga. Y decíamos que la medida del piquete a veces se justifica. Yo voy a contar una anécdota que puede resultar dura, pero la voy a contar porque es dura, no porque puede resultar dura. Hace pocos días en un call center vinculado a un sistema de cuidados, una muchacha dejó un siempre libre en su periodo menstrual, y el encargado del call center quería revisar a todas las mujeres a ver quién era que la había dejado ahí. ¿Ustedes quieren acto de violencia más duro que este? Ahora, después si eso se responde con una ocupación o con un piquete, los duros son los que responden. No, el duro es el que quería tomar esa medida. Y miren que en el Uruguay todavía hay un grupo, por suerte pequeño, de empresarios que no se enteraron que la dictadura terminó. Y hay que hacérselo saber.
por ejemplo. No nosotros, no. Este ejemplo da y sobra, pero hay muchos ejemplos en el Uruguay. Muchos, ¿eh? Fíjese usted que en el año 2013 echaron a una trabajadora en un supermercado porque habló un 1 de mayo en La Gomara, en su día feriado. El ministerio la hizo retomar y el supermercado estuvo dispuesto a pagar 6 veces el despido con tal de que esa compañera no volviera a su lugar de trabajo. Esa es la forma que el Uruguay no precisa. Por suerte, esto ha ido cambiando. Ahora, ¿por qué ha ido cambiando? Porque la correlación es mejor. Es decir, hay un movimiento sindical más potente, más fuerte, con mayor peso social, que trata de que estas cosas no suceden y que si se entera, toma medidas. Pero es lo que decís vos, las medidas son escalonadas. Nadie debería empezar un conflicto con una ocupación. Hay que empezar un conflicto con una medida de difusión, una medida de paro, una medida de negociación, ir a la DINATRA, y si no hay más remedio, entonces sí, en ese caso, llegar a la ocupación. Pereira, ¿le dio tranquilidad la presencia del presidente Vázquez en el Congreso, en el sentido del relacionamiento que tendrán con la administración? Porque se había generado dudas en torno a cómo iba a ser ese relacionamiento, comparándolo incluso con lo que fue la administración Mujica. Bueno, yo no tengo dudas porque lo conozco a Vázquez desde que juntábamos firmas por el voto verde. Y desde él era tesorero después de la campaña pro referéndum, jugó yo creo que un papel fundamental. No logramos el objetivo, pero por último todavía, casi 30 años después, la sociedad uruguaya sigue reclamando verdad, justicia y nunca más. Y los 20 de mayo, o cualquier acto del movimiento sindical, esa consigna logramos mantenerla. Y logramos mantenerla porque hemos sido persistentes, que no hay verdad si no hay libertad, si no hay justicia y si no hay nunca más. Con lo cual, no es un recorrido de corto plazo ni los ojos en la nuca, es poder mirar el futuro con perspectiva. Desde ahí nos conocemos, después fue intendente de Montevideo, fue presidente, con él tuvimos múltiples reuniones durante su gobierno. Ustedes saben que se aprobaron en ese periodo de gobierno un conjunto de normas vinculadas a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a procesos democráticos que posibilitaron el auge del movimiento sindical. Entonces era imposible tener un más relacionamiento, lo que no quiere decir que no haya desacuerdos. Desacuerdos hubo con el Fondes y por suerte logramos en una negociación larga y de buena calidad con Murro y con Álvaro García encontrar un proyecto de ley que contemplara a los trabajadores autogestionados y al mismo tiempo que posibilitara que la gestión quedara en manos del INACOP. Y también hemos tenido diferencias sobre el tratado denominado TISA y lo hemos expresado. Pero es que tener, digamos, de alguna manera una diferenciación de lo que han sido los modelos neoliberales con este modelo no significa que el movimiento sindical va a estar de acuerdo con todo lo que haga el gobierno. De hecho, este movimiento sindical fue el movimiento sindical en América Latina que más paros le hizo un gobierno de izquierda. Y esto nadie lo puede objetar. Ni la persona más conservadora del Uruguay puede decir esto en el Uruguay no sucedió. Sucedió hace pocos días. ¿Hay alguna organización en el Uruguay capaz de conjuntar entre 40 y 50 mil personas en la Avenida Libertador? Un día de un frío terrible, además, yo creo que el día más frío del invierno actual. Y fueron porque están convencidos que con la lógica de la negociación colectiva, la fuerza grupal, se pueden obtener cosas para la sociedad uruguaya y sobre todo para los más débiles. Bien, ¿cuál es el principal, no digo escollo, pero las principales dificultades que están advirtiendo en lo inmediato, justamente en este proceso de negociación y de eventuales desacuerdos con el gobierno? Bueno, nosotros venimos planteando 3 cuestiones que creemos son fundamentales. 2 procesos en el año, uno vinculado al presupuesto nacional y atender necesariamente el presupuesto educativo. Después de 10 años sostenido del crecimiento del país y del crecimiento de los salarios docentes y no docentes, un maestro y un profesor en sus primeros 4 años ganan 17.000 pesos de salario y cuando se van a jubilar 30.000. Y un funcionario 15.000 pesos de salario, es el que cocina, el que limpia, el que cuida la escuela, y cuando se jubile probablemente lo mismo. Quiero decir entonces que la mayor parte de estos compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, que hacen muchos esfuerzos, que viajan varios kilómetros para llegar a una escuela rural, que van y visitan la casa de los alumnos cuando están en situación de abandono o de abandono escolar, de deserción, que tratan de contribuir al aprendizaje, no puede ser que tengan que acumular 40 o 60 horas para poder vivir de un salario. Si no se adecua un salario a la condición de ese trabajador, probablemente, como está pasando ahora,
cientos de maestros uruguayos que están titulados de maestros no ejercen la profesión sencillamente porque la capacitación que tienen le da para elegir un trabajo mejor pago y con mejores condiciones laborales. De forma tal que una apuesta al presupuesto educativo es una apuesta al desarrollo social e intelectual de la sociedad uruguaya. Si queremos desarrollarnos, hay dos medidas que hay que tomar. Una es disminuir la brecha entre ricos y pobres, aunque salte todo el mundo de la silla cuando diga esto, y al mismo tiempo dotar a los uruguayos de la mayor formación y educación profesional. Hoy dieron una información que a mí me pareció que solidifica la posición histórica del movimiento sindical, que si crece 1% la riqueza del 20% más rico de la sociedad, el Producto Bruto Interno crece 0.08. Y si crece 1%, la del 20% más pobre, crece 0.38. Y esto es que el sector más bajo de la sociedad, el ingreso que tiene, va a ir a consumirlo en el almacén del barrio, en la farmacia del barrio, al jubilado le va a ir mejor. Esa consigna, si a los trabajadores le va mejor, al pueblo le va mejor, no hay forma más demostrativa que ver con lo que pasó con la pobreza en el Uruguay, o con la indigencia, o con los índices. Ahora hay que ir a la educación, pero hay que ir de verdad. Y la pregunta no es 6% del producto, es cuánto se precisa para que en todos los contextos del Uruguay haya educación de calidad y los muchachos no solo tengan primaria y secundaria, sino que puedan acceder a la formación técnica, tecnológica e incluso a la investigación en la universidad. La principal entonces defensa o bandera que tiene hoy por hoy en lo inmediato el PCNT es la defensa del presupuesto y en particular lo que tiene que ver con la y de los educación. salarios públicos que están que no han tenido casi incrementos en el último periodo y que sería necesario hacer un convenio colectivo que los contemple, ¿no? El PCNT le va a seguir pidiendo, o mejor dicho, no sé si seguir pidiendo porque fueron conceptos aislados que manejaron algunos dirigentes, pero se le va a pedir al gobierno que tome medidas espejo con la República Argentina cuando establece trabas para los productos uruguayos. No. A veces hay que respirar profundo y reflexionar. Cuesta, pero hay que hacerlo. El comercio exterior de Uruguay con Argentina y con Brasil son vitales. Nosotros nos podremos calentar, pero lo que le exportamos a Brasil y Argentina son los productos con mayor valor agregado, es decir, con mayor cantidad de trabajadores. Con lo cual lo que hay que tener es un diálogo con el futuro presidente argentino que posibilite que los ingresos de materia prima uruguaya, de lo que exportan los uruguayos, entren sin las trabas que le colocan. Fíjense que le colocaron trabas a la empresa Empalme Olmos y fuimos allá a intentar solucionarlo y por suerte pudimos hacerlo. Pero también se le colocan trabas a micro y pequeñas empresas que no tienen tiempo para esperar el pago, o a empresas nacionales que producen con muchas dificultades pero que contratan muchos puestos de trabajo. Pero no hay más remedio que negociar y dialogar. El Uruguay no está en condiciones de tomar medidas espejo. Lo que está en condiciones de hacer es negociar de la mejor forma posible para que los productos uruguayos entren tanto a Brasil como a la Argentina. Y eso es en el área automotriz, es en el área de la producción de alimentos, es en el área de los productos lácteos, pero es en muchas otras áreas. Y no hay que perder la perspectiva, porque si uno se termina tomando una decisión parecida a la que toma Argentina, ¿ustedes creen que le vamos a hacer demasiado daño? Somos un país relativamente pequeño para el comercio exterior argentino. No obstante, sí somos importantes para la región. Por eso cuando decimos profundicemos al Mercosur, no lo hacemos desde la posición idílica de que todo está bien. Partimos de la base que todo está mal, pero que no tenemos cómo mudarnos. Argentina va a seguir estando donde está, Brasil donde está y nosotros en el medio. De forma tal que, como decía un historiador que ahora no me viene el nombre, de origen nacionalista, Metol Ferré, decía, el Mercosur es la única posibilidad que tiene Uruguay de comerciar seriamente con el mundo. Y lo decía por una visión latinoamericanista que tenía, por cierto, Metol Ferré, pero sobre todo porque sabía que era vital y sigue siendo vital. Ahora, a nosotros nos resulta doloroso que habiendo tantos gobiernos progresistas en la región, el proceso se haya debilitado. Eso no lo podemos ocultar. Y debería haber una reflexión de las izquierdas latinoamericanas para que ese proceso volviera a tomar vigor y no termine siendo la izquierda más nacionalista que lo que debe ser, ¿verdad? Lo decía Mentol Ferrer en un libro, que muy bueno, sea de paso, sí, tiene trabas y no puede ingresar a la República exacto, Argentina, coincidentemente. Exacto. Me quedan 30 segundos. ¿Cómo debe ser? Yo espero que me queden años. Está bien, no, digo vida, a esta nota. ¿Cómo hace el gobierno para mantener a raya la desocupación? Bueno, la desocupación se está dando en algunos sectores de la economía, particularmente en la construcción,
en el sector lácteo, en el sector metalúrgico y en parte de la industria manufacturera. Hay que observarla con cuidado, pero no hay que agitar ese fantasma en todas las ramas de actividad, porque no a todas las ramas de actividad les va igual, y mucho menos en la misma rama de actividad a todos les va igual. Con lo cual, si nosotros hubiéramos escuchado el discurso que con determinadas normas ni que hablar, pero si todo el mundo grita, el país va a crecer 15%. ¿Cómo es que a todo el mundo le va a ir mal si el país va a crecer a tasas del 15% en 5 años? No le puede ir mal a todo el mundo. Bueno, yo quiero quedarme con 15% para el salario de los trabajadores. Parece tan desmesurado. Y más en un país donde hay 650.000 trabajadores, 600.000, perdón, que ganan menos de 15.000 pesos de salario líquido. Después me dicen, pero el trabajador vive con su familia, entonces no está bajo... ¿Pero qué tiene que ver que viva con su familia? O la compañera gana un salario mayor, entonces no está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Pero qué tiene que ver? No puede vivir de su trabajo. La contribución a su hogar no es suficiente. Si me permitís 10 segundos más. A ver. Yo lo dije en la inauguración del Congreso, hay un sociólogo polaco de 92 años que está haciendo cursos de posgrado, les da posgrados en España y en otros países, y dice una cosa brutal, dice, la sociedad nos ha convencido que la felicidad se encuentra en las tiendas, con lo cual la gente trabaja 14 o 15 horas para poder comprarle un regalo a su hijo, que no lo va a ver cuando se va porque está durmiendo y cuando llega porque también está durmiendo. Entonces a veces se subvierten los valores, dice este sociólogo que yo comparto, y el amor es insustituible, no lo sustituye una alpargata Nike. ¿Me explico? No hay nada que sustituya, con lo cual, ir a lo colectivo, tratar de tener jornadas laborales acordes a la construcción de un espacio familiar, generar condiciones para que haya mayor igualdad social y por lo tanto menor brecha entre ricos y pobres y mayores niveles educativos es la clave del trabajo que tiene el PIT-CNT para adelante. Pereira, gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo, como siempre. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana. Chao. Vas por una calle de tierra